Buen día, queridos docentes. Reciban un cordial saludo de la comunidad de tutores de Facatativá. El día de hoy los estaré acompañando con nuestra segunda cápsula educativa de lenguaje, la cual abordaremos algunas estrategias para trabajar el pensamiento crítico en el aula y una segunda parte trabajaremos la retroalimentación en las clases de lenguaje. Estas estrategias no son las únicas, pero nos pueden dar ideas de cómo trabajar en el aula y complementar las acciones que ustedes ya realizan con sus estudiantes. Bueno, en una primera cápsula realizamos una reflexión y una contextualización de qué era el pensamiento crítico, vimos algunos movimientos que se desarrollaron en el siglo XX y además vimos algunos elementos para tener en cuenta en su enseñanza. En esta cápsula, como les dije al inicio, vamos a abordar las estrategias para la enseñanza y nuestro puente va a ser la lectura crítica. Bueno, con ello contamos diferentes recursos a partir de una malla de recursos propuesta por el programa, en la cual vamos a partir de las preguntas de evaluar para avanzar, identificar los niveles de lectura que se trabajan en ellas y a partir de esas preguntas se nos generan algunos recursos de apoyo, como son las cápsulas educativas de Colombia Aprende, los libros entre textos, la colección Semilla y nuestras orientaciones pedagógicas de las cajas Siempre DI. Compartiremos estos insumos con ustedes. Bueno, lo importante es que en el aula brindemos diferentes tipos de textos. A veces es difícil de que el niño asuma, digamos, y pueda leer diferentes tipos de texto, pero nuestros libros entre textos traen una variedad de esas tipologías textuales. Les propondría, por ejemplo, distribuir diferentes tipos de textos a sus estudiantes y que vayan en esta dirección a tener en cuenta estas preguntas. ¿A quién va dirigido el texto? ¿Para qué sirve? ¿Qué quiere comunicar? ¿Quién habla en el texto? ¿Quién lo escribió? ¿Dónde escribieron el texto? ¿Y por qué escribieron el texto? De esta manera, el estudiante va encaminando y va reconociendo elementos importantes de los textos. En un segundo momento, podríamos proponerle al estudiante que vea qué tipo de texto le correspondió teniendo en cuenta esta tabla de tipologías textuales que aborda algunas tipologías textuales y ustedes pueden complementar. Por ejemplo, nos muestran el texto narrativo, el texto descriptivo, el dialógico, el expositivo y el argumentativo. Hay otros que no están allí, pero pueden complementarse esta tabla. La idea es que ellos reconozcan la intención comunicativa, a qué responde el texto, los modelos y el tipo de palabras que pueden usar en estos textos. De esta forma, el estudiante poco a poco va reconociendo la variedad de textos. Hay que tener algo cuidado. La tipología textual no varía, pero sí la intención comunicativa. Por ello, en un segundo momento, les podrían proponer a sus estudiantes volver a retomar estas preguntas para que identifiquen estas orientaciones y al momento de socializar con los estudiantes, todos se enriquezcan con esta variedad de textos y su tipología. En otro momento les pueden proponer a sus estudiantes esta ficha de lectura, donde ellos van a ubicar el título del texto, el tipo de texto, su intención comunicativa, como les digo, que puede variar, y que se acuerdan con qué lo pueden relacionar con otro libro, con algo de su contexto, con algún vivir, con algún sentir, lo cual en este momento estamos desarrollando un pensamiento crítico y una lectura crítica al poner en contraste con sus vivencias o con otros tipos de texto. Ustedes dirán, esto se puede hacer con los más grandes, pero nuestra colección de libros ATAL para preescolar y primero también trae una propuesta en ese camino, que es trabajar a partir de los libros de cuentos estas preguntas que están acá. Recordemos que Isabel Soler nos decía que hay que trabajar un momento antes, durante y después de la lectura. Los libros de ATAL nos van en estos caminos. Por ejemplo, nos dicen que a partir del título indaguemos de qué se puede tratar la historia, que miremos los personajes, cómo se comportan, qué gestos tienen. Recuerden que el lenguaje nos permite leer todos los gestos, los comportamientos, no solamente leer escrito, sino nos permite leer todo. Además de eso, nos dice que identifiquemos el nombre del personaje, cuáles son sus cualidades, defectos, sus opiniones y sus acciones y las comparemos de pronto con los presaberes de los estudiantes. Aquí también estamos trabajando pensamiento crítico. Pero bueno, este proceso no puede quedarse solo en la parte de la lectura, hay que ampliarlo hacia la escritura. Es muy importante siempre que se le proponga al estudiante una tarea comunicativa que él identifique estos tres elementos. ¿Para quién se va a escribir? ¿Para su profesor, para sus compañeros, para sus padres, para otra persona? ¿Qué se escribe? Una carta, un texto informativo.
un texto descriptivo y cómo se dice, si se dice en verso, si se dice en estrofas, bueno, utilizar toda esa grama para que el estudiante poco a poco vaya encaminando esa tarea comunicativa teniendo en cuenta las tipologías textuales. Aquí hay un ejemplo de cómo se puede ver en los libros entre textos ese pensamiento o esa lectura crítica. Nos proponen en grado tercero en el desafío 28 un texto informativo de cómo funciona un traje espacial. Aquí nos dan algunas características y nos proponen 3 preguntas. ¿Qué tipo de texto es? ¿Cuál es su propósito? ¿Y qué es lo que más le gusta al estudiante? Estas preguntas nos permiten llevar al estudiante a un pensamiento crítico, a ir más allá de lo que dice el texto, no solamente una lectura de las líneas, sino detrás de las líneas. Es muy importante porque aquí estamos desarrollando un pensamiento crítico. También tenemos las preguntas de nuestra prueba Evaluar para Avanzar, que nos proponen este tipo de preguntas de nivel literal. Les recomiendo que las revisen con sus estudiantes porque, por ejemplo, aquí nos proponen una lectura sobre las fases de la luna. En un momento nos explican las fases de la luna y en un segundo momento nos explican cómo influyen las plantas y nos hacen una pregunta en ese camino. Aquí vemos que el estudiante tiene que contrastar el texto entre sí, en 2 apartados del texto, lo cual también nos está motivando y nos está movilizando el pensamiento crítico. Muchas gracias, profesores, por su atención. Espero contribuya este video a sus prácticas. Recuerden suscribirse a nuestro canal y dejar sus comentarios. Muchas gracias.